Tradicionalmente, el tiempo de la Cuaresma inicia con el primer domingo y la meditación de las tentaciones de Jesús. Lo primero que tenemos que decir que la palabra tentación en griego no tiene el sentido como a veces pensamos cuando hablamos de la tentación como necesariamente de un pecado. Uno tiene una tentación de un pecado. Acá, evidentemente, como nos dice la misma Sagrada Escritura, Cristo se hizo semejante en todo a nosotros menos en el pecado. Es decir, que nunca consintió una tentación negativa que lo llevase a pecar. Pero la palabra en sí no quiere decir necesariamente que la acción por la cual uno se siente tentado sea pecado, sino que tiene más el sentido de prueba, de examen. La palabra tentación es un examen. Y acá Jesús, en el desierto, que es un lugar, y más con la terminología del 40, los 40 días, los 40 años, en el Antiguo Testamento siempre son momentos donde el pueblo o los personajes se encuentran con Dios y se encuentran consigo mismo. En definitiva, cuando nosotros nos encontramos con Dios, nos encontramos con nosotros y con nuestra misión. Y eso le pasa a Jesús. Este Evangelio es el que sigue al Evangelio del bautismo. Cuando celebramos la fiesta del bautismo de Jesús, terminando el tiempo de la Navidad, les decía que lo que seguía era precisamente este pasaje que lo postergábamos para el inicio de la Cuaresma, como cada año el primer domingo. Hoy, este año nos toca el Evangelio según San Lucas y vemos a Jesús entonces en el desierto, tentado por el espíritu del mal en estas tentaciones que son paradigmáticas y como el resumen de todo, que tampoco en sí mismas son malas, pero hay que ver cómo se las usa. La primera es el hambre, todos tenemos hambre, y con el pan todas las necesidades materiales. No está mal necesitar o satisfacer una necesidad material. El tema si esa es la razón de mi vida, si la razón de mi vida es lo material. Después la otra tentación son los poderes. El poder es muy peligroso, pero si se usa bien, también corresponderá a la obra de Dios. Fíjense lo que le dice el demonio a Jesús. ¿Ves todos los reinos de la tierra? Dice que le mostró. Todos me han sido dados. Y Jesús no le dice que no. Dice, yo te los voy a dar si te postrás y me adorás. Pero Jesús le dice claro, adorarás solo al Señor tu Dios. También acá los teólogos, desde Santo Tomás y muchos otros, el demonio conoce muy bien la creación porque es un espíritu puro y tienen una inteligencia que inclusive viéndonos pueden prevenir nuestras obras, pero no pueden leer nuestra mente. El demonio no está a la altura de Dios. Cada tanto lo digo porque a veces uno ve la película, ¿no? Y entonces parece que como que el demonio y Dios están a la misma altura. El demonio es infinitamente inferior, valga la redundancia, a Dios, porque Él es una criatura y es muy superior a nosotros, evidentemente. Entonces también Él tendría dudas de si ese hombre, Jesús, era el Mesías. Por eso también Él pregunta, si eres el Hijo de Dios, tal cosa, ¿no? Y Cristo lo tiene claro, adorarás al Señor tu Dios. Pero no le dice no, que los reinos nos fueron entregados. Los reinos, el poder, tal como lo vemos y tal como lo podemos leer en la historia, tiene una fuerte componente de mal, así que no me extraña, no sé si hay, tampoco soy un especialista en Biblia, pero digo, no sé si hay algún trabajo al respecto, pero es muy aleccionador esto, ¿no? Si te postras, si uno se postra ante el diablo, el Señor les da los reinos de la tierra, y a veces, lamentablemente, los reinos de la tierra están conducidos como por el diablo, en última instancia, porque no es lo que prima el bien común, no es lo que prima el amor, la caridad, el sacrificio, el sacrificar mi bien por el bien del otro, no hasta la muerte, pero para que el bien común vaya creciendo y se vaya fortaleciendo. Y la última tentación, usar supersticiosamente la religión. El Salmo 90 lo hemos leído y es el que le cita el diablo en la tentación a Jesús. Cuando lo lleva a la parte más alta del templo, le dice, tírate de acá para que los ángeles te salven, porque está escrito en ese Salmo 90 que tu pie no tropezará con la roca. Y Jesús también se resiste y rechaza, no tentarás al Señor tu Dios, rechaza
definitivamente las tentaciones. Son tres cosas, lo material, el poder y usar lo religioso de una manera desordenada. Y Jesús resiste esas tentaciones, pero en el fondo la tentación última es distraer a Jesús de su misión. ¿Qué clase de Mesías es Jesús? ¿Es un Mesías, podríamos decir entre comillas, exitoso, o es el Mesías que entrega su vida haciéndose humilde, encarnándose por cada uno de nosotros? Acordémonos que las expectativas del Mesías de la época de Jesús era un Mesías político, que echase a los romanos que estaban ocupando, digamos así, el gobierno del pueblo de Israel y que le devolviese a Israel el prestigio y el lugar entre los pueblos, entre las naciones. Y Jesús no sigue ese camino. Entonces no se tiene que distraer. Y esto lo vamos a ver a lo largo del Evangelio, porque muchas veces lo van a querer hacer rey y él se va a tener que ir. Y también vamos viendo el éxito que él tiene, todo lo buscan, todo lo hace bien y después también todos los van abandonando, porque en definitiva nosotros no queremos renunciar a nosotros mismos y a nuestra visión, a veces muy artificial de la realidad. Y entonces Jesús, como hombre verdadero que es, también tiene este problema que nosotros tenemos de enfrentarnos con nuestra identidad y con nuestra misión y hacer el esfuerzo de llevar a fondo la misión que el Señor le ha encomendado y que nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Vamos a pedir en este día, queridos hermanos, poder nosotros también ser fuertes. Vuelvo a decir lo mismo, no pensar la tentación simplemente como la posibilidad en caer en un pecado mortal. Dios lo permita que no. Pero el problema es que ver la tentación de no realizar todo lo que podemos según nuestra vocación y nuestra misión. Y nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios, a vivir como hijos de Dios y entonces también entre nosotros como hermanos. En el oficio de lectura de hoy, los sacerdotes en la liturgia de la hora, las religiosas y los laicos que lo rezan, leemos a San Agustín que nos dice: te fijas en que Jesús fue tentado, pero no te fijas en que Jesús venció la tentación. Y venció la tentación con la obediencia. Nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y Jesús vence la tentación obedeciendo, haciendo la voluntad del Padre, pero no obligado, coaccionado, sino libremente, habiéndose interpelado él, su identidad y su misión. Y con esto termino. Dice la última parte del Evangelio: una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. ¿Se acuerdan cuál es ese momento oportuno? El Getsemaní, cuando Jesús, horas, poquito tiempo antes de que lo vengan a arrestar, reza, porque como hombre también a nosotros no nos gusta sufrir, pero el sufrimiento también tiene un sentido si corresponde a nuestra identidad y a nuestra misión. Y no podemos erradicar de nuestra vida porque es una vida frágil. Y entonces Jesús se tiene que enfrentar con el peso de su misión y la inminencia del sufrimiento y reza, sudando sangre: Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz sin que yo lo beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Corrige Cristo, el verdadero Adán, corrige a nuestros primeros padres, Adán y Eva, que sucumben a la seducción del demonio y abandonan el proyecto de Dios. Jesús acepta el proyecto de Dios: hágase tu voluntad y no la mía. Y nosotros pidamos, hermanos, en esta Cuaresma, avanzar en nuestra identidad y en nuestra misión, asumiendo con coraje, con fuerza, con valentía el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que la Santísima Virgen nos acompañe en este tiempo y también nosotros haciendo las prácticas penitenciales y ayudándonos con el testimonio, con el ejemplo y con la paciencia, porque todos necesitamos de la misericordia, de la paciencia de Dios y también nosotros tenemos que animarnos teniéndonos paciencia unos a otros y con nosotros mismos. Rezamos por todas nuestras necesidades e intenciones. Que así sea.